Pues mira, a esta hora saludamos al senador Richard Aguilar, senador de Cambio Radical, quien ha sido el encargado de radicar un proyecto de ley que buscaría introducir modificaciones al mecanismo de la moción de censura, ya que usted, Giovanni, nos está hablando de esos posibles cambios que podrían venir en el gabinete, porque recordemos que el ministro de Defensa terminó renunciando hace apenas un par de semanas después de que esta moción de censura, que no se alcanzó a votar, pues sí parecía alcanzar justamente los votos necesarios para que él fuera apartado de su cargo. Él reaccionó antes y decidió renunciar. Senador Aguilar, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para ustedes y un saludo especial para todos los televidentes. Bueno, ¿de qué se tratan esas modificaciones que estarían ustedes buscando desde su partido y que ya han puesto a consideración del Congreso? Bueno, el mayor propósito que estamos buscando es el fortalecimiento de la figura de la moción de censura. En la historia de la Constitución del 91 nunca se ha logrado culminar con este proceso. Cuando un ministro ve que tiene los votos para salir a flote, se somete a la votación, pero cuando ya se ve derrotado, decide renunciar, así como lo hizo el exministro Botero. Lo que buscamos es que si se presenta esa renuncia, la aceptación queda supeditada a la votación de moción de censura. En otras palabras, que la moción de censura sí o sí se debe votar y que la salida del ministro, del superintendente o del director del departamento administrativo no dependa, o sea, no sea por la renuncia, sino que se dé por la votación del Congreso. Esto lo que va a evitar es lo que está ocurriendo en este momento, que es desdibujar, desfigurar un poco la moción de censura, y por eso la semana pasada radicamos este proyecto de ley. Por otro lado, hay otros congresistas liderados por Roy Barreras que están solicitando una modificación, y es que en el mismo día del debate de la moción de censura se dé la votación, no como ocurre hoy en día, que está entre el tercer y el 10º día después del debate. Senador, pero esto no le quita un margen de negociación natural que tiene el Congreso y que tiene el gobierno. Es decir, esto si bien le aplicará en adelante a todos los gobiernos, sea de derecha, sea de izquierda o sea de centro, y se podría convertir en una manera de cogobierno por parte del Congreso. Y finalmente los colombianos eligen es a un presidente para que gobierne, no necesariamente al Congreso. Pues miren, la función legítima del Congreso de la República es el control político. Y una cosa es que un ministro salga debido a su renuncia y otra cosa es por la votación per se de la moción de censura. Muchos ministros, reitero, cuando están en ese debate de la moción de censura son displicentes, creen que no van a salir por esta moción de censura porque saben que les quedan o les queda el último minuto y es la misma renuncia. Yo veo que debido a tantas incertidumbres que se generó con la votación pasada del ministro Botero, en donde muchos decían que esa votación ya era superflua, que ya era innecesaria, en donde se hizo la votación el pasado miércoles y no se logró el quórum, pues yo creo que es la oportunidad para modificar, para corregir, para mejorar esta figura de la moción de censura. A mí me hacían la pregunta hace unos días que si nosotros queremos colocar la moción de censura como el pan de cada día, como la relación que queremos tener nosotros con el gobierno. Yo creo que la justificación para sacar un ministro se debe dar y no se debe utilizar la politiquería para presionar al gobierno, para obtener, como muchos dicen, el cogobierno en aras de sacar a un ministro. Veo que es oportuna esta reforma, se debe hacer, y yo veo que ya hay un muy buen ambiente para que se apruebe antes de que acabe esta legislatura, es decir, antes del mes de junio del próximo año. Senador Aguilar, pero este cambio que están planteando ustedes allí en ese mecanismo de moción de censura, ¿no vulneraría el derecho que tienen los funcionarios a renunciar? Sí, a ellos no se les está vulnerando el derecho a renunciar. Ellos pueden renunciar porque eso está constituido o está en nuestra Constitución. Lo que sí se está haciendo es la suspensión de la aceptación de la renuncia. Recuerden que cuando un funcionario público renuncia, el nominador, es decir, en este caso el presidente de la República, tiene 30 días para aceptarla. Si se modifica la ley quinta como la estamos proponiendo, pues dentro de los 10 días está ese margen en donde se puede entrar después de la moción de censura o después de la votación de la moción de censura, la aceptación de la renuncia. Y si se acepta lo que está proponiendo el
senador Roy Barreras, pues ni siquiera va a haber un día, 2 días, porque va a hacer la votación el mismo día del debate. Constitucionalmente veo que no hay problema alguno. Aquí lo que necesitamos es lograr las mayorías que, reitero, se tienen para que se fortalezca la moción de censura y para que los ministros entiendan que en un futuro va a existir la votación como la única causa para sacarlos del cargo. Pero, senador, le quiero insistir en un punto, en el de cogobierno, porque en la medida que una moción de censura se vote el mismo día, se puede prestar, tal vez no ahora, pero en un futuro, para que cuando un gobierno no tenga las mayorías en el Congreso, desde el Congreso simplemente le tumben los ministros y se vuelva un cogobierno desde el Legislativo. Pues yo les puedo dar varios ejemplos. La primera votación del ministro Botero, es decir, su primera moción. Hace poco la votación de la ministra de Transporte. Hay partidos que no forman parte del gobierno como liberales y el partido de Cambio Radical, que somos independientes y no aprobamos la moción de censura. Yo creo que cada escenario de moción tiene que tener su justificación y tiene su debate. Y yo no comparto eso de decir que existe un cogobierno, porque en este gobierno, donde tiene unas mayorías muy débiles, pues ya han salido a flote o se han salvado muchos ministros. Senador Aguilar, otro cambio que se propone en este proyecto de ley es que una vez aprobada la moción, el funcionario quede separado de su cargo, es decir, hasta que no se surta la votación, ese funcionario no podría seguir ejerciendo su labor. Pues bueno, esas son algunas modificaciones que están solicitando. Esa no está en mi proyecto de ley. Yo sí no estoy de acuerdo con ese proyecto, porque ahí se le debe respetar el debido proceso, la legítima defensa que debe tener un funcionario público, y de eso se trata el debate, poder defenderse de los mismos congresistas, del control político que se le está haciendo. Y yo veo que solamente corrigiendo el tema de la renuncia o también aceptando de que la votación sea el mismo día del debate, se corrigen muchas cosas para que no vivamos los capítulos, reitero, de las últimas mociones de censura. Si nosotros vamos al gobierno de Álvaro Uribe cuando era presidente, Andrés Pastrana, el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Duque, pues siempre ya han tenido ese escenario de la renuncia previa a la votación, o previo a la votación, perdón. Senador Aguilar, hablemos de la sesión de mañana en Santander de Quilichao y le cambio con esto de tercio a propósito de lo que está pasando en el Cauca. ¿Cuál es el objetivo de ir hasta allá, hasta el foco donde está el conflicto? Bueno, está por definirse si va a ser en Santander de Quilichao, si va a ser en Popayán. Lo más importante es el mensaje del Congreso de la República solidarizándose por ese departamento, mandándole un mensaje irrestricto de apoyo a las víctimas, acompañando también a nuestra fuerza pública y a nuestra policía, que sigan perseverando para garantizar la seguridad de cada uno de los habitantes de este país, y asimismo mandar un mensaje de que también se debe trabajar con el gobierno nacional, porque si no llega inversión social, si dejamos de hablar de esas repúblicas independientes en donde solamente está la subversión haciendo presencia, créanme que nosotros no vamos a tener una paz estable y duradera. Muchos matices de este conflicto armado y lo que está ocurriendo con las disidencias se debe a la falta de inversión o a la misma ausencia del Estado. Así que vamos, el Congreso de la República en pleno, a darle ese apoyo, también a escuchar a la comunidad y mirar cómo se genera una nueva agenda. Mire, es importante, según lo que va a ocurrir el próximo jueves, el 21, hacer un acuerdo nacional. Es importante tener una agenda nacional en torno a muchos temas, no solamente el tema de paz, de la economía, sino también sobre la pobreza, sobre la educación, sobre el acceso oportuno y de calidad a la salud. Se los digo como el gobernador, ahora como uno de los senadores más jóvenes del país, la gente está hastiada, cansada, la gente necesita soluciones, y ese es el principal mensaje que queremos enviar el día de mañana. Nosotros no estamos peleando con el gobierno, nosotros tenemos que trabajar con el gobierno. Se pueden presentar diferencias, pero no son diferencias insubsanables, y ese es el principal mensaje, reitero, que vamos a enviar el día de mañana.
Pues bien, senador Richard Aguilar, eran estos los dos temas que hoy queríamos tratar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo y feliz semana. A ustedes un feliz día.